Son ya las 8:37 de la mañana. Retomamos ampliación de noticias y hemos recibido aquí en la cabina de RPP ahora al doctor Juan Carlos Portugal, abogado de la presidenta Dina Boluarte. A propósito de su declaración el día de ayer ante la Fiscalía por un presunto delito de omisión de funciones. Recordemos que esto parte tras la revelación de que la presidenta se sometió a una intervención quirúrgica. Se especuló mucho hasta que la presidenta salió a decir que se trataba de una intervención menor, pero que era indispensable para su salud por un problema respiratorio. Desde entonces se viene especulando en que si será verdad que es solamente una intervención médica, si la operación fue estética, si la presidenta debió informar y a quién debió informar, si la presidenta estuvo o no inconsciente e hizo, por lo tanto, un abandono de cargo. Está con nosotros su abogado que nos va a ayudar a entender desde su lado, desde su punto de vista, muchas de estas interrogantes que todavía no han quedado del todo claras. Doctor Portugal, muy buenos días. Don Fernando, un placer. Buenos días. Ahora, usted ha dicho que la presidenta no estaba obligada, no tenía la obligación de comunicar, pero esto es discutible. Hay quienes dicen que sí, que siempre conlleva un riesgo, por mínima que sea una intervención quirúrgica, y por lo tanto alguien tenía que estar enterado. La presidenta no le dijo absolutamente a nadie, salvo al señor Otárola, que es lo que ha declarado. A Otárola le manifestó que tenía un problema de salud y que en efecto fue lo que Alberto Otárola así lo manifestó en la carpeta fiscal y como testigo, que es una posición distinta a la que hizo y a la que introdujo en la Comisión de Fiscalización en el Congreso de la República. Casi de la rinoplastia. Efectivamente, no es lo que dijo a nivel de la Fiscalía, que es finalmente lo que nos interesa. ¿Y por qué no tenía que comunicar Mávila? Porque no tiene el deber de hacerlo, ni tampoco la obligación legal o política de hacerlo. Correcto. Y lo resumo con un tema bastante puntual. Entendamos, en clave del tipo penal, se le investiga por el delito de omisión de función o abandono injustificado del cargo. El delito de omisión de función es un delito de carácter omisivo, es decir, yo no hago algo que la ley me exige que haga y por tanto cuando hago referencia a la ley me exige que haga es un reglamento, una directiva, una norma o cualquiera dentro de nuestro ordenamiento nacional. No existe una norma de carácter expreso que te establezca que la Presidenta de la República, independientemente del tipo o nivel de cirugía, tenga que comunicar al presidente del Congreso. Ni siquiera si fuera una intervención, digamos, que suponga una anestesia general, por ejemplo. Quizás Mávila, de ley eferenda, esto es, de ley en adelante, debería hacerse esa exigencia o precisión. Pero a la fecha, y a la fecha principalmente de la cirugía de la Presidenta de la República, el 28 de junio del año 2023, no existía esa obligación. ¿Y por qué es importante? Por una frase bastante histórica en el derecho penal. Nullum crimen sine ley stricta. No hay ley sin crimen estricto. Es decir, una ley precisa, definida, determinada. No se puede imputar una responsabilidad sobre cláusulas constitucionales genéricas o abiertas, sino por el contrario sobre cláusulas precisas, porque el derecho penal no permite las leyes de analogía o las interpretaciones de ancha base, sino por el contrario, restrictivas. Por eso no hay omisión de función, y no hay omisión de función porque cuando uno analiza el concepto de incapacidad, que es finalmente la tesis de quienes se oponen a esta posición, incapacidad según la RAE la define como falta de comprensión, falta de entendimiento, falta de hacer algo. Y la Presidenta de la República no tuvo absolutamente ninguna consecuencia ni durante la intervención ni en el posoperatorio. Señor Portugal, muchos han cuestionado la especialización de los médicos y los trabajadores de la salud que han participado en esta operación, porque parece que no se trata de cirujanos especializados en temas respiratorios, sino en cirugía estética. ¿Cómo explica usted como abogado la opción de estos profesionales de la salud? No, don Fernando, quien operó a la Presidenta de la República por su problema respiratorio que data desde el año 2011. Nosotros hemos entregado al Ministerio Público, o más propiamente hemos seleccionado de la abundante historia médica que tiene la Presidenta desde el año 2006 y entenderá los medios de comunicación que no podemos entregar in toto la integridad de la información porque hay diversos exámenes, consultas que no corresponden en estricto a este tema. Correcto. Hemos seleccionado la información. Lo básico, sí. Efectivamente, hemos seleccionado muchos documentos en donde determinan que el problema de la Presidenta radica desde el año 2011. ¿Y no es una circunstancia accidental de hoy o que se ha
construido a propósito el 28 de junio. Claro, pero ese problema de salud, si me permite, para ir en términos claros, ¿supone el cambio en el perfil de la presidenta? ¿Se soluciona con ese cambio de perfil? Yo a ese nivel de información no te la puedo entregar porque hay cierta reserva de carácter médico al amparo del artículo 2, numeral 7 de nuestra Constitución. Porque eso sí es evidente. Yo no podría ser si es evidente, no. Lo que sí te puedo manifestar es que la información que vamos a entregar al Ministerio Público y que está estrictamente seleccionada va en la línea del problema respiratorio, que no es uno, sino son hasta 3 médicos quienes permanentemente en el tiempo le han sugerido una intervención para mejorar su circulación nasal y para mejorar algunos problemas al interno de la funcionalidad respiratoria de la presidenta, que le ha generado graves complicaciones en su función. ¿Por qué, si se trata de una operación tan banal y tan ligera, tanto secretismo? Porque esperamos que el Ministerio Público nos cite. El 6 de junio del año pasado... No, pero digo, en el momento de los hechos. No tiene por qué uno omitir a sus colaboradores directos, primer ministro, presidente del Congreso, etcétera. Voy a someterme a esta operación. A ver. La gente está informada. Si hubiera habido un accidente, sí, felizmente que no fue el caso, naturalmente, uno tiene que estar preparado para poder reaccionar, ¿no? Fernando, la presidenta de la República sabía perfectamente porque consultó previa a la intervención en el deber y la responsabilidad que tiene la presidenta de evitar algún tipo de consecuencia o defecto, si había alguna complicación de carácter complejo en la intervención. Y fue absolutamente neutral esta. La operaron entre 40 a 50 minutos con anestesia local, salió, estuvo 2-3 horas despierta, estuvo despachando, estuvo comunicándose, hizo uso de sus horas de sueño, y con esto no quiero decir, como se ha desinformado en los medios de comunicación, que se le operó mientras ella estaba dormida en sus horas de sueño, de 5 a 6, 4 horas. Eso no es así. Se le operó de 40 a 50 minutos. Inmediatamente se le dio el alta, trabajó entre 2 horas y media, descansó, como cualquier ser humano en esta tierra. Al día siguiente despierta y continúa y decide desarrollando sus actividades funcionales como presidente de la República. ¿Por qué es que en su momento no se comunica esto? Primero, porque si no hay una obligación que nos exija comunicar, por consecuencia no hay una omisión, ni tampoco hay que dar cumplimiento a una exigencia inexistente. Y en segundo, porque debo confesarte, no creíamos que se iba a determinar una trascendencia legal respecto a este caso. Cuando el tema ingresa a esa esfera legal el 6 de diciembre del año pasado, es que nosotros públicamente le pedimos al Ministerio Público que nos cite. Y el Ministerio Público acoge esa exclamación de la Presidenta en su mensaje a la Nación y nos cita, porque en esa fecha queríamos comunicar y precisar esas inexactitudes. Y ahí queremos entregar la información. Esperábamos el camino regular, que es la citación a una investigada en el marco de una citación fiscal, para informar esta situación. Y así fue. Esto ha traído también como consecuencia que se exponga, digamos, la firma de la presidenta en una serie de documentos. La presidenta pasará o ha pasado por algún tipo de peritaje para demostrar que las firmas en los documentos durante el tiempo en que supuestamente, presuntamente, de acuerdo a la hipótesis de la investigación, ella estuvo alejada de sus funciones, fueron trazos de ella, auténticos. No se ha cuestionado en el interrogatorio de ayer las firmas en los decretos en cuestión, y digo en cuestión porque algunos medios de comunicación en efecto difundieron esta situación. Lo que se le puso a la vista de la presidenta, quien además en este tiempo de supuesto abandono injustificado del cargo, ella firmó aproximadamente 91 normas. Y por tanto estuvo en la capacidad intelectual, en la capacidad motora, en la capacidad de hacer actividades cognitivas e intelectuales que no la incapacitan y no la imposibilitan de poder hacer actos de función. Claro. 91 normas entre decretos de urgencia, decreto supremo Mávila y además leyes ordinarias. Incluso también se señaló que habían sesiones no presenciales o virtuales en donde la presidenta de la República no exhibía su rostro y por consecuencia, como no exhibió su rostro, no estuvo presente y estuvo simbólicamente en esa plataforma. Y eso no es así. A diferencia de las audiencias judiciales o fiscales en donde por exigencia de la propia autoridad judicial o fiscal tenemos los litigantes que exhibir nuestro rostro y hasta nos toman foto al término de esta para demostrar que hemos estado presentes, en una sesión del Consejo de Ministros no se prueba la presencia de los protagonistas en la sesión con una foto, sino con la firma. Solamente para que quede claro, entonces la presidenta asume que todas las firmas, o la presidenta, todas esas firmas son hechas de puño y letra por ella. Cuando se le pregunta sobre las normas en general emitidas durante esos
supuestos días de abandono del cargo, la presidenta ratifica que cada una de esas normas que ha firmado son suyas, de puño y letra de la presidenta de la República. Permítame, doctor Portugal, ir a una pausa para escuchar a los anunciantes del PP y retomamos nuestra conversación con usted en su calidad de abogado de la presidenta de la República, señora Dina Boluarte. Vamos entonces a la pausa, Mavi. Son las 8:50, estamos conversando en la cabina de RPP con el abogado de la señora presidenta Dina Boluarte, señor Portugal, que ayer asistió a una diligencia fiscal que tomó casi 4 horas y que supuso que la presidenta contestase 45 preguntas formuladas por el fiscal de la Nación, señora Delia Espinosa, a través de un fiscal adjunto que estaba presente ahí. Su colega Romy Chang, que es una penalista destacada, también sostiene hoy, como da cuenta la prensa, que corresponde ahora al Ministerio Público convocar al médico que hizo la operación, a enfermeras y a especialistas del Instituto de Medicina Legal para verificar que las afirmaciones hechas por la señora Boluarte respecto a la naturaleza del acto quirúrgico al que ella fue sometida corresponden a la realidad. Su opinión sobre esta eventual convocatoria. Le informo a mi colega Romy Chang, quien además fue mi profesor en la maestría en la Universidad Católica, que el doctor Mario Cavani, y con esto no estoy afirmando que él haya sido quien la haya intervenido, porque la intervino un médico especializado en su problema respiratorio. ¿Y qué es lo que hizo el señor Cavani? El doctor Mario Cavani asistió. No puedo, entregar información clasificada por la Reserva de la Investigación. Él se acogió a su derecho del secreto profesional, pero sí, sin embargo, entregó información de manera general. Claro, y él dijo dos cosas. La presidenta se somete a la cirugía en el consultorio del doctor, en la clínica del doctor Cavani. Yo no puedo entregarte ese nivel de información por la privacidad que corresponde al ámbito médico de mi clienta, pero lo que sí te puedo afirmar es que hubo un especialista de salud vinculado al problema respiratorio de la presidenta, que es la tesis que en efecto manifestó además en su mensaje a la Nación. Hubo un especialista de salud, no nos está diciendo que él es el que dirigió la operación. Un especialista de salud es quien realizó la intervención a mi clienta por el problema respiratorio. Y lo que dijo Mario Cavani, que es hasta el momento el único médico que ha sido citado, en general, dos cosas. Que ese nivel de intervención son niveles sin ninguna complejidad. 2, que es una anestesia que le permite a la persona estar consciente en todo momento, que le permite interlocutar, conversar y dialogar entre médico y paciente incluso durante la intervención, que la paciente está de principio a fin lúcida, despierta y siempre presente en tiempo y espacio, y que además es tan leve la intervención que inmediatamente se le da de alta, la persona se para y puede en 10 minutos, y lo coloco así numéricamente, poder desarrollar actividades intelectuales sin ningún problema. Y que en efecto todos sus pacientes sometidos a este nivel de intervención tienen esa misma línea de conclusión. Eso es lo que dijo Mario Cavani y me parece que es lo que corresponde a esta situación que se generó sobre el particular. ¿Sabemos si algún especialista de medicina legal, que sea independiente, se ha pronunciado, ha sido convocado por la Fiscalía? No, ninguno. El Ministerio Público ha convocado a los ministros principalmente de aquella época para informar si es que la presidenta comunicó o no comunicó. La línea de respuesta ha sido que en efecto no hay ninguna exigencia de comunicación en ese tipo de intervenciones, que son cláusulas genéricas, pero que no se pueden construir a partir de esas cláusulas genéricas una exigencia específica como exige el delito de omisión de función. Ha sido citado el ex premier Alberto Otárola también y el médico Mario Cavani. Luego el Ministerio Público no ha convocado a ningún otro especialista de la salud. Ni siquiera el que hizo la intervención médica? No, ninguno. Correcto. Hablemos de la citación por el caso Cofre. La presidenta no va a asistir. No va a asistir por una razón, Mávila, y quiero ser absolutamente sincero con esto, porque estoy convencido que es posible que se generen titulares en donde el resumen sea presidenta evade, presidenta no acude. La presidenta de la República, el día de ayer, Mávila, acudió a su 5ª declaración como investigada. Y en todas las citaciones en las que el Ministerio Público, en el marco de una investigación con plazo vigente, acudió. Es más, en el caso Jaliwarma, en su condición de ministra de Desarrollo e Inclusión Social, el Ministerio Público Mávila nunca nos había convocado. Nosotros le pedimos al Ministerio Público que nos convoque para ser citados y tener el derecho a ser oídos. En este caso de la cirugía no nos citaban y le dijimos al Ministerio Público a través de un mensaje a la Nación que nos convoque, al igual en ese mensaje que en el caso Cofre.
Hasta la fecha, el Ministerio Público, después del mensaje, 10 días incluso después de que se vencía la investigación, no nos comunicó. El Ministerio Público tuvo la oportunidad de llamar durante los primeros 90 días de su investigación preliminar. 4 días después, o 3 días después, el Ministerio Público amplía por 8 meses la investigación en nuestra tesis Mávila fuera del plazo. Y no es algo arbitrario o discrecional. En el caso de la supuesta desactivación del equipo policial de apoyo al EFICOP, el Ministerio Público amplía extemporáneamente el plazo de la investigación luego del plazo inicial. Tenía 60 fuera días. del plazo legal para sí. Efectivamente. En ese caso tenía 60 días de investigación inicial y amplía 15 días después, en el día 75. En este caso, el cofre vencía el 23 de diciembre y el 27 de diciembre amplía en nuestra posición de manera extemporánea. ¿Y qué originó eso como acto de defensa? Que acudamos al juez supremo de investigación preparatoria, en el caso de FICOP. Y el juez nos dio la razón. Eso no es un capricho de la defensa, está haciendo uso del baremo y del baluarte, no baluarte, del baluarte de la ley, que es la audiencia de control de plazo. Y le dijo que el Ministerio Público negligentemente había ampliado de forma extemporánea, como ha ocurrido acá. Por consecuencia, no es que la presidenta no desea asistir o que quiere evadir. Le pedimos que nos convoque dentro del plazo y no lo hizo. Y por consecuencia no podemos convalidar una citación con un plazo vencido. Si el juez supremo de investigación preparatoria, a través de una audiencia, nos rechaza la posición, por supuesto que asistiremos. De acuerdo. Usted es abogado de la señora Boluarte en otros casos también. Sí, en todos. En todos los casos penales. Sí, incluidos los dos en la subcomisión de acusaciones constitucionales, que es el caso de las protestas y el caso denominado Rolex. Rolex. ¿Y el caso Rolex cómo avanza? Porque ha tenido también una, digamos, parte ante el Tribunal Constitucional, de la parte de 2 abogados especialistas en esa disciplina que sostienen que ella no puede ser investigada en general. No, no es tanto así. Yo he tenido la posibilidad de dar una lectura reflexiva y no desapasionada de esa demanda, y lo que se dice ahí es todo lo contrario, no que la presidenta no pueda ser investigada, porque ya en el caso de Pedro Castillo, la Corte Suprema abrió la caja de Pandora y permitió que el presidente de la República, así como cualquier otro funcionario del artículo 99 de la Carta Política, pueda ser investigado siempre y cuando se sitúe en el marco de las diligencias preliminares. Lo que esa demanda establece es, en todos los casos, ante cualquier chisme, sin una calificación sesuda por parte del Ministerio Público, cuál es el estándar de prueba para calificar e iniciar una investigación preliminar contra un funcionario de alto rango. Cualquier denuncia, cualquier sospecha o una sospecha construida, madura o una sospecha mucho más avanzada. Son esos criterios que permiten sincerar una investigación, no censurarla, sino sincerar en qué casos y en qué circunstancias se tiene que investigar a la presidenta de la República para que también se ocupe de lo que corresponde. Entonces, para entenderlo en claro, ¿considera que son carpetas fiscales que se abren, digamos, de manera caprichosa? Sí, Mávila, y te comento una en particular. Este caso de la cirugía se sabía hace muchísimo tiempo atrás. No hubo ningún acontecimiento de trascendencia legal, sino la declaración de Alberto Tarola. Cuando Alberto Tarola va a la Comisión de Fiscalización, iba a hablar en esencia sobre 4 puntos temáticos porque la agenda así había sido resuelta. Dentro de ellas, principalmente las denuncias muy graves, estas de probática penal de carácter sexual, que una ciudadana peruana le había hecho a él en el marco de un reportaje en otro canal. Sorprendentemente no se le hace preguntas sobre ello y se hace uso de la atención de la falacia selectiva. Se le convoca para 4 propósitos y esos propósitos son finalmente silenciados y ninguneados. Y de pronto se incorpora una 5ª razón en la agenda, la cirugía. Al día siguiente la fiscal de la Nación denuncia a la presidenta de la República. Yo creo que debe haber un filtro mucho más sesudo. En el caso del cofre. Pero no era en la ese primera momento vez. se toma conocimiento, es decir, es un hecho que había permanecido oculto para todo el mundo, pero que se revela a través del señor Otárola, al margen de las motivaciones que haya tenido él para revelarlo. Yo considero, Mávila, como han habido otros casos, en total 5 casos archivados desde que asumo la defensa de la presidenta, en donde la fiscal de la Nación y el fiscal de la Nación anterior interino, Juan Carlos Villena, hacen una calificación previa antes de abrir una investigación preliminar con nombre y apellido. Esto se denomina técnicamente como una indagación informativa o una indagación previa. Recibo una comunicación
obtengo información y si la información no me satisface, abro una carpeta fiscal con nombre y apellido. Yo considero que en los casos de la presidenta debería hacerse un filtro mucho más estructurado y mucho más riguroso de cara a una probática mucho más madura antes de abrir una investigación. Solamente ello. Eso no vale para el caso de los 49 muertos en diciembre del 22 y enero del 23. Hay casos que por supuesto merecen ser investigados y merecen ser resueltos, y ese caso está ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. La situación del caso de los fallecidos durante las protestas, ¿en qué está? En la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, al igual que el caso denominado Los Rolex, va a haber una suerte, y permítanme utilizar esa denominación, de mini juicio en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales cuando finalmente nos convoquen para darse una lectura resumida de la tesis de la defensa, la tesis del Ministerio Público y finalmente se emitirá un informe respecto a la responsabilidad constitucional o no de la presidenta. Por otra parte, hay un comunicado publicado el día de ayer de Renovación Popular exigiendo que el gobierno restablezca la figura de la detención preliminar, porque lo contrario, se dice, es de una manera u otra colaborar con la delincuencia y la criminalidad en el Perú y atar de manos a jueces y fiscales. Su opinión sobre este tema, me imagino que habrá aconsejado usted el haber formulado dos observaciones. Soy tan respetuoso con mi cargo y con la medalla que me honro en defender a la Presidenta de la República que no me involucro en sus decisiones políticas o de reformas legislativas, independientemente pueda o no estar de acuerdo con la Presidenta. Pero hay un tema penal, ¿no? Es una reforma sobre temas penales, que es su especialidad. Te aseguro que me gustaría involucrarme en esos temas, pero respeto a quienes la asesoran y respeto el ámbito en el que yo actualmente me posiciono sobre la Presidenta. Sin embargo, te voy a dar una posición como académico y como docente. Yo creo que es una norma que debe necesariamente ser perfectible en el tiempo. Y te doy mis propuestas. El juez de investigación preparatoria que detiene preliminarmente una persona es garante de la detención, del lugar en donde esta persona está situada en el marco de su privación de libertad. Por consecuencia, el juez de investigación, así como revisa las prisiones preventivas semestralmente, está en la obligación de, como garante que es de su detenido, de realizar supervisiones inopinadas para conocer si es que hay algún fiscal o algún policía que, haciendo uso de una conducta institucionalmente inadecuada, esté electrocutando, esté coaccionando, esté torturando a las personas para convertirlos en aspirantes a colaboraciones eficaces. Considero que el juez de investigación preparatoria que da una prisión preventiva o da una detención preliminar judicial y preconceptúa ya con el caso, debe ser automáticamente inhibido si la Sala Penal de Apelaciones revoca esa decisión. Considero que el concepto de cierta posibilidad de fuga es un concepto absolutamente discrecional y que debería incorporarse niveles mayores y mayúsculos de prueba para justificar una detención preliminar de estas personas. Considero que las instalaciones en las que estas personas son finalmente depositadas, y permítame esa expresión, don Fernando, no son recluidas, son depositadas, debe adecentarse de cara a las exigencias que la Constitución Política del Perú señala. Muy bien, pregunta final. Como académico y como docente. Y hemos comprendido. ¿Usted es abogado también del señor Nicanor Boluarte? Porque no. ha hecho declaraciones sobre él, diciendo que es una víctima del juez Carguancho, ¿no? He hecho declaraciones sobre él y sobre cualquier otra persona que me desea convocar para hacer expresiones de causas legales respecto al juez Concepción Carguancho. Y lo ratifico, porque las personas somos presas de nuestras expresiones y coherentes además de lo que señalamos. El juez Carguancho no tiene usuarios en la administración de justicia, tiene víctimas. Tiene víctimas. Keiko Fujimori, Agustín Lozano, Mateo, que nuevamente está libre. Lo liberaron a Mateo Castañeda. Ellos mismos fueron detenidos por 10 días a través de una resolución del propio juez Concepción Carguancho. Ollantumala Neri Heredia. No tiene seres humanos a quienes investiga o juzga, tiene seres humanos a quienes los convierte en víctimas de sus decisiones y de sus complejos. Tomamos nota que para usted un juez se relaciona con los justiciables en calidad de usuarios o de víctimas. Yo pensaba toda que persona, no corresponde a eso. Toda persona es un usuario de la Administración de Justicia cuando está a cargo de una decisión judicial. Y como diría un gran filósofo, el juez debe ser el más impopular de una república porque sus decisiones no pueden obedecer a termómetros electorales o aplausómetros sociales. Pero desgraciadamente... Es una indirecta directa. Es al juez Concepción Carguancho. Muy bien, gracias doctor por estar con nosotros esta mañana. Ha sido el doctor Portugal, Juan Carlos Portugal, abogado de la presidenta Dina Boluarte. Hacemos...